Mi esposa sabía que su madre entraba en casa cuando quería, y nunca me lo contó. La primera vez que sospeché que mi suegra había estado en nuestra casa mientras nosotros no estábamos, pensé que me lo estaba imaginando. Un armario de la cocina estaba abierto, una silla parecía movida y la manta que había dejado tirada en el sofá apareció perfectamente doblada. Mi esposa se rió cuando se lo comenté. 3 meses después, deseé haber prestado más atención. Mi esposa y yo llevábamos poco más de un año casados. Teníamos buenos trabajos, acabábamos de comprar nuestra primera casa y en general éramos felices. El único tema que a veces provocaba discusiones era su madre. No era desagradable ni agresiva, pero tenía la costumbre de aparecer en los momentos menos oportunos. A veces llegaba justo cuando íbamos a cenar. Otras veces aparecía un domingo por la mañana sin avisar. Siempre tenía la misma excusa. Estaba por la zona y pensé en pasar a saludar. El problema era que vivía a casi 40 minutos de nuestra casa y no tenía ningún motivo para estar cerca de nuestro barrio. Al principio intenté ignorarlo. Después de todo, era familia. Pero con el paso de los meses empecé a notar pequeños detalles extraños. Objetos que no estaban donde los había dejado. Cajones ligeramente abiertos. Una vez llegué del trabajo y encontré la puerta de mi despacho abierta, aunque estaba seguro de haberla cerrado antes de salir. Todo cambió un sábado por la tarde. Mi esposa y yo regresábamos de pasar el fin de semana fuera cuando vi algo que me hizo sentir un nudo en el estómago. La puerta principal estaba cerrada con llave, pero no estaba completamente encajada. Alguien había estado dentro de nuestra casa. Entré corriendo esperando encontrar una ventana rota o señales de robo. Sin embargo, todo parecía normal. No faltaba nada. No había daños. Lo único extraño era un ligero olor a perfume en el pasillo. No era el perfume de mi esposa. Mi esposa lo reconoció al instante. «Es el perfume de mi madre», dijo. Después se quedó callada. Por primera vez parecía tan incómoda como yo. Cuando le pregunté qué hacía su madre en nuestra casa mientras estábamos fuera, no supo qué responder. Aquella misma noche llamó a su madre y le preguntó directamente si había estado allí. Hubo un silencio bastante largo antes de que respondiera. Solo entré un momento. Lo que me molestó no fue que lo admitiera, fue la forma en que lo dijo, como si fuera algo completamente normal. Entonces hice la pregunta obvia. ¿Y cómo entraste? Hubo otro silencio. Finalmente mi suegra confesó que todavía tenía una copia de las llaves de nuestra casa. Miré a mi esposa sin poder creerlo. Ella bajó la vista inmediatamente. Resultó que mi esposa le había dado aquella llave meses atrás como copia de emergencia. El problema no era la llave. El problema era que nadie me había dicho nada. No estaba enfadado porque existiera una copia. Estaba enfadado porque era el único que no lo sabía. Mi suegra se disculpó y prometió que solo usaría la llave en caso de emergencia. Quise creerla. De verdad que quise. Pero durante las semanas siguientes siguieron ocurriendo cosas extrañas en casa, y cada vez que pasaba algo, me hacía la misma pregunta. ¿Realmente solo entraba cuando era necesario? Cuanto más lo pensaba, más difícil me resultaba ignorarlo. Sobre todo después de notar que faltaba algo en mi despacho. No era dinero. No era nada de valor económico. Era una libreta vieja donde llevaba años apuntando ideas, proyectos y notas personales que nunca enseñaba a nadie. La busqué por toda la casa. Revisé cajones, estanterías y cajas. Nada. Mi esposa incluso me ayudó a buscarla, pero parecía haber desaparecido. Lo extraño fue que 2 días después volvió a aparecer exactamente en el mismo sitio donde juraría haber mirado varias veces. Al abrirla sentí un escalofrío. Una de las páginas del centro estaba doblada por una esquina. Yo nunca doblaba páginas. Y en el margen había algo escrito con una letra que no reconocí. Solo eran 4 palabras. Tenemos que hablar. Le enseñé la libreta a mi esposa aquella misma noche. Se quedó observando la nota durante varios segundos antes de negar con la cabeza.
No es la letra de mi madre, aseguró. Su respuesta no me tranquilizó. Al contrario, si no había sido ella, entonces la situación era mucho peor. Esa noche apenas pude dormir. Cada ruido parecía más fuerte de lo normal. Cerca de las 3 de la madrugada bajé a la cocina a por un vaso de agua y vi algo que no recordaba haber visto antes. Junto a la puerta trasera había una pequeña huella de barro. Era una marca tenue, casi imperceptible. La seguí por el lavadero, pero desaparecía al cabo de pocos pasos. Parecía como si alguien hubiera entrado con cuidado para no dejar rastro. En ese momento, empecé a plantearme una posibilidad que hasta entonces me había parecido absurda. Tal vez mi suegra no era la única persona que tenía acceso a la casa, y si eso era cierto, no tenía ni idea de quién más podía entrar cuando nosotros no estábamos. A la mañana siguiente, instalé una cámara apuntando a la puerta principal. No se lo dije a mi esposa, ni a nadie. Una parte de mí pensaba que estaba exagerando, pero otra parte estaba convencida de que tarde o temprano descubriría algo importante. Durante casi 2 semanas no ocurrió absolutamente nada. Ninguna visita extraña, ningún objeto movido, ninguna nota misteriosa. Empecé a pensar que todo había sido una coincidencia. Entonces, un martes por la tarde, recibí una alerta de movimiento en el móvil mientras estaba trabajando. Abrí la aplicación esperando ver a un repartidor o a algún vecino equivocado. En su lugar, vi a mi suegra entrando en nuestra casa con total tranquilidad. Mi esposa estaba trabajando. Yo también. No tenía ningún motivo para estar allí. Salí de la oficina inmediatamente. Durante todo el trayecto no dejaba de mirar la grabación. Ya no estaba enfadado. Estaba confundido. ¿Qué podía ser tan importante como para seguir entrando en nuestra casa cuando sabía perfectamente que aquello iba a empeorar las cosas? Cuando llegué, su coche seguía aparcado delante de casa. Entré sin hacer ruido y escuché voces en el salón. Una pertenecía a mi suegra, la otra no la había oído jamás. Me quedé inmóvil en el pasillo escuchando. No estaban discutiendo, no estaban susurrando. Hablaban con absoluta normalidad, como si aquella conversación hubiera ocurrido muchas veces antes. Fue entonces cuando empecé a sentir algo peor que la rabia. Empecé a sentir que me estaban ocultando algo importante. De repente escuché a mi suegra decir una frase que me dejó completamente paralizado. Todavía no sabe nada. Hubo unos segundos de silencio. Después el hombre respondió, y cuanto más tardemos, peor será. Sentí cómo se me aceleraba el corazón. No sabía de qué estaban hablando, pero tenía claro que se referían a mí. Abrí la puerta del salón sin pensarlo 2 veces. Ambos se quedaron en silencio al instante. Mi suegra parecía sorprendida. El hombre, en cambio, se quedó observándome fijamente. Tendría unos 60 años y nunca lo había visto antes. Lo primero que pregunté fue exactamente lo que cualquiera habría preguntado. ¿Quién es usted? El hombre miró a mi suegra antes de responder. Me llamo Roberto. Nada más. Ninguna explicación. Ninguna presentación. Aquello solo consiguió aumentar mi desconfianza. Mi suegra me pidió que me sentara. Me negué. Quería respuestas, no una conversación tranquila. Fue entonces cuando el hombre dijo algo que me dejó completamente desconcertado. Conocí a tu abuelo hace muchos años. Por un momento pensé que había escuchado mal. Mi abuelo había fallecido mucho antes de que conociera a mi esposa. Además, según yo sabía, no existía ninguna relación entre mi familia y la de mi suegra. Sin embargo, ambos parecían nerviosos, como si acabaran de ser descubiertos haciendo algo que nunca debieron ocultar. Mi suegra soltó un largo suspiro antes de empezar a hablar. Me explicó que Roberto había aparecido en su vida unos meses atrás con una historia difícil de creer. Según él, mi abuelo le había confiado algo importante muchos años antes y estaba convencido de que todavía seguía oculto en la propiedad.
Cuanto más hablaban, más difícil me resultaba saber si estaba escuchando una historia real o una locura. Lo único que tenía claro era que llevaban meses reuniéndose a mis espaldas, y ninguno de los dos había considerado que quizá yo tenía derecho a saberlo. ¿Y por eso entras en mi casa cuando no estoy?, pregunté mirando directamente a mi suegra. Ella bajó la vista. No intentó justificarlo, no intentó discutirlo, simplemente asintió. Aquella reacción me sorprendió más que cualquier explicación. Esperaba excusas. Esperaba que me dijera que lo hacía por mi bien. En cambio, parecía avergonzada, como si hubiera sido consciente desde el principio de que aquello terminaría explotando tarde o temprano. Roberto sacó entonces una fotografía antigua de una carpeta. Era una imagen en blanco y negro tomada delante de mi casa hacía décadas. En ella aparecía mi abuelo junto a un hombre joven que reconocí inmediatamente. Era Roberto. Le di la vuelta a la fotografía. En la parte trasera había una frase escrita con tinta casi borrada por el tiempo. Algún día volveremos a por ello. Aquellas palabras hicieron que la situación pareciera todavía más extraña. Durante los siguientes minutos, Roberto me contó que él y mi abuelo habían trabajado juntos cuando eran jóvenes. Según su versión, durante una disputa legal relacionada con unos terrenos de la zona, escondieron varios documentos importantes dentro de la propiedad. Lo más sorprendente era que no hablaba de dinero, no hablaba de joyas, no hablaba de ninguna herencia. Hablaba de papeles que, según él, podían demostrar que varias familias habían sido perjudicadas décadas atrás y nunca recibieron una compensación justa. Mi suegra me confesó que descubrió aquella historia por casualidad después de ayudar a ordenar algunas cajas familiares. Cuando Roberto apareció con fotografías y cartas antiguas, decidió ayudarlo a comprobar si decía la verdad antes de involucrarme. Quería enfadarme. Una parte de mí seguía enfadada. Pero mientras observaba las fotografías, las cartas y la expresión de ambos, empecé a comprender algo. La historia que había imaginado durante semanas era completamente distinta a la que tenía delante. Mi suegra no estaba teniendo una aventura, no estaba espiando nuestro matrimonio, no estaba intentando controlarnos. Sin embargo, aquello no borraba el problema principal. Había entrado en nuestra casa durante meses y me había mentido cada vez que le pregunté directamente. ¿Por qué no me lo contaste desde el principio?, pregunté. Mi suegra tardó varios segundos en responder. Porque pensé que no me creerías. Y porque si Roberto estaba equivocado, no quería hacerte perder el tiempo con una historia imposible. Aquella explicación no me convenció del todo. De hecho, me molestó todavía más. Había decidido por mí lo que debía saber y lo que no. Y mientras intentaba protegerme de una posible decepción, había destruido la confianza que existía entre nosotros. Entonces recordé algo. ¿Y la libreta?, pregunté de repente. Ambos me miraron confundidos. Les hablé de la libreta desaparecida, de la página doblada y de la nota que alguien había escrito. Ninguno parecía saber de qué estaba hablando. Por primera vez desde que empezó aquella conversación, vi a mi suegra realmente sorprendida. Yo nunca toqué ninguna libreta, dijo. Roberto negó con la cabeza también. Aquello me dejó completamente descolocado. Si estaban diciendo la verdad, entonces seguía habiendo una pieza que no encajaba. Porque la libreta había desaparecido. La nota había aparecido y alguien había entrado en mi despacho. La explicación de Roberto resolvía una parte del misterio, pero no toda la historia. Aquella noche casi no pude dormir. Cuanto más pensaba en ello, más convencido estaba de que faltaba algo importante. Mi suegra y Roberto podían explicar las visitas a la casa, pero no podían explicar la nota. A la mañana siguiente, revisé las grabaciones de la cámara desde el primer día. Horas y horas de video.
Al principio no encontré nada relevante. Después, en una grabación de 3 semanas atrás, observé algo que me hizo detener la reproducción. Era mi esposa. Entraba sola en mi despacho cuando creía que yo estaba trabajando. Permanecía allí varios minutos y luego salía con algo en las manos. No conseguía distinguir qué era exactamente, pero sí podía ver claramente que estaba ocultándoselo a alguien. Me quedé mirando la pantalla sin saber qué pensar. Durante semanas había sospechado de mi suegra, y ahora, por primera vez, empezaba a preguntarme si la persona que más información me había ocultado no era ella, sino mi propia esposa. Aquella noche esperé a que mi esposa llegara del trabajo. Intenté actuar con normalidad, pero mi cabeza no dejaba de dar vueltas. Cuando finalmente se sentó frente a mí en la cocina, decidí preguntarle directamente qué hacía en mi despacho cuando yo no estaba. La reacción fue inmediata. No respondió. No preguntó de qué estaba hablando. Simplemente se quedó inmóvil durante unos segundos, y en ese momento supe que las grabaciones no mentían. ¿Has estado revisando las cámaras?, preguntó finalmente. No sonaba enfadada, sonaba preocupada. Asentí. Después le conté todo: la libreta, la nota, las visitas de su madre y la conversación con Roberto. Durante varios minutos permaneció en silencio. Parecía debatirse entre contarme algo o seguir ocultándolo. Finalmente respiró hondo y dijo una frase que me dejó completamente confundido. La libreta desapareció por mi culpa. Sentí un nudo en el estómago. Durante semanas había imaginado todo tipo de escenarios, pero ninguno incluía a mi esposa. Le pregunté qué significaba exactamente aquello. Bajó la mirada y empezó a explicarlo. Meses atrás había encontrado la libreta por accidente mientras buscaba unos documentos. Al principio solo sintió curiosidad. Después empezó a leer algunas páginas. Lo que encontró dentro no era lo que esperaba. Entre ideas de negocio y notas personales había varias páginas dedicadas a planes para el futuro. Algunas hablaban de mudarnos a otra ciudad. Otras mencionaban oportunidades laborales fuera del país. Lo que más le dolió fue que yo nunca le había hablado de nada de eso. Pensé que estabas planeando marcharte, confesó. Aquella frase me dejó sin palabras. Nunca había tenido intención de irme sin ella. Eran simples ideas que llevaba años escribiendo para ordenar mis pensamientos. Sin embargo, desde su punto de vista todo parecía diferente. Mientras yo veía una libreta llena de proyectos, ella veía páginas enteras hablando de una vida que nunca habíamos discutido juntos. Fue entonces cuando entendí la nota. Ella había sido quien dobló la página y escribió aquellas 4 palabras: tenemos que hablar. Había querido enfrentarse al tema varias veces, pero siempre terminaba posponiéndolo por miedo a descubrir algo que pudiera destruir nuestro matrimonio. Durante unos segundos, ninguno de los dos dijo nada. Toda la rabia que había acumulado durante semanas empezó a transformarse en algo diferente. No estaba delante de una conspiración. Estaba delante de una cadena de malentendidos que nadie había tenido el valor de afrontar. ¿Por qué no me preguntaste directamente?, le dije. Mi esposa soltó una pequeña risa amarga, porque tenía miedo de escuchar una respuesta que no quería oír, y porque cuanto más esperaba, más difícil se volvía a sacar el tema. De repente, muchas cosas empezaron a encajar. La tensión de los últimos meses, sus cambios de humor, las discusiones absurdas por cosas sin importancia. Mientras yo sospechaba de su madre, ella llevaba semanas convencida de que estaba planeando alejarme de ella. Lo peor de todo era que ambos habíamos estado actuando en silencio, yo instalando cámaras y sacando conclusiones, ella revisando una libreta y ocultando sus preocupaciones, y mientras tanto, el problema real seguía creciendo. Aquella conversación duró horas. Le expliqué cada una de las páginas que había leído. Le conté de dónde venían aquellas ideas y por qué las escribía. Muchas tenían más de 5 años. Algunas incluso eran anteriores a que nos conociéramos.
Poco a poco fui viendo cómo la tensión abandonaba su rostro. Por primera vez entendió algo que yo había dado por hecho durante años. Escribir algo en una libreta no significa querer hacerlo realidad. Cuando parecía que por fin todo empezaba a resolverse, me hizo una pregunta que me dejó completamente callado. ¿Y tú? ¿Por qué nunca me hablaste de esos sueños? No tenía una buena respuesta. La verdad era incómoda. Siempre había pensado que algunas ideas eran demasiado improbables, demasiado arriesgadas o demasiado personales como para compartirlas. Pero al mantenerlas solo para mí, había creado exactamente el tipo de distancia que ahora nos estaba haciendo daño. Esa noche no solucionamos todos nuestros problemas. No hubo un gran discurso ni una reconciliación perfecta, pero por primera vez en meses dejamos de adivinar lo que el otro pensaba y empezamos a hablar con sinceridad. A la mañana siguiente llamé a mi suegra. Fue una conversación incómoda. Le pedí disculpas por algunas de las cosas que había supuesto sobre ella. Ella también se disculpó por entrar en nuestra casa y por ocultar la historia de Roberto. Ninguno de los dos tenía toda la culpa, pero tampoco éramos inocentes. Las semanas siguientes fueron extrañamente tranquilas. Mi suegra dejó de aparecer sin avisar. Roberto siguió investigando la historia de los documentos con ayuda de varios abogados. Y mi esposa y yo empezamos a tener conversaciones que deberíamos haber tenido mucho tiempo atrás. Por primera vez desde que nos habíamos mudado, sentía que la casa volvía a ser nuestra, sin secretos, sin sospechas, sin cámaras revisadas cada noche buscando pruebas de algo que ni siquiera entendía. Un sábado por la mañana, mientras desayunábamos, mi esposa me hizo una propuesta inesperada. Quería leer juntos algunas de las ideas que había escrito en la libreta, no para juzgarlas, no para discutirlas, solo para conocer mejor a la persona con la que se había casado. Acepté. Durante horas repasamos páginas que llevaban años guardadas en un cajón. Algunas ideas nos hicieron reír, otras eran absurdas. Algunas estaban completamente olvidadas, pero también encontramos sueños que seguían teniendo sentido. Fue una de las conversaciones más honestas que habíamos tenido desde nuestra boda, y todo gracias a una libreta que había estado a punto de convertirse en el motivo de una crisis mucho más seria. Un mes después, Roberto volvió a visitarnos. Esta vez llamó al timbre y esperó pacientemente en la puerta. Cuando abrí, levantó las manos y sonrió. Prometo que hoy no he entrado sin permiso. Traía buenas noticias. Después de revisar toda la documentación encontrada, varias familias de la zona habían conseguido reabrir casos que llevaban décadas olvidados. Algunos recibirían compensaciones. Otros simplemente tendrían respuestas que llevaban generaciones buscando. Mientras lo escuchaba hablar, pensé en lo cerca que había estado de echarlo de mi casa la primera vez que lo vi. Si hubiera llegado 5 minutos antes o 5 minutos después, probablemente jamás habría escuchado la historia completa. Antes de marcharse, Roberto me entregó la fotografía antigua donde aparecía junto a mi abuelo delante de la casa. En la parte trasera había una segunda frase que nunca había visto. Seguramente estaba oculta por el paso del tiempo. La letra era de mi abuelo. Decía: la verdad siempre tarda más de lo que esperamos, pero acaba encontrando el camino de vuelta. Me quedé observando aquellas palabras durante varios minutos. Hoy esa fotografía sigue colgada en mi despacho, justo encima de la estantería donde guardo aquella libreta. A veces la miro y recuerdo lo convencido que estaba de entender lo que ocurría a mi alrededor. Creía que el problema era una suegra entrometida. Después pensé que era un desconocido entrando en mi casa. Más tarde sospeché de mi propia esposa. Y al final descubrí que el verdadero problema era mucho más simple. Ninguno de nosotros estaba diciendo lo que realmente pensaba. Todos intentábamos proteger a alguien. Mi suegra intentaba protegerme de una posible decepción. Mi esposa intentaba protegerse de un miedo que no sabía cómo expresar. Y yo intentaba protegerme de sentirme traicionado.
Lo irónico es que todos esos intentos de protección terminaron creando exactamente aquello que queríamos evitar: distancia, desconfianza, silencios. A veces las personas no destruyen una relación mintiendo, la destruyen dejando de hablar. Mi suegra tenía una llave de nuestra casa. Durante meses pensé que esa era la historia, pero la llave nunca fue el verdadero problema. Solo fue la puerta que me obligó a descubrir todo lo que llevábamos demasiado tiempo evitando decir en voz alta. Y cada vez que alguien me pregunta cuál fue el mayor secreto que encontré en aquella casa, siempre doy la misma respuesta. No estaba escondido detrás de una pared, ni dentro de una caja antigua. Estaba delante de nosotros todo el tiempo. Solo necesitábamos el valor suficiente para verlo.